¿Qué nos falta? A ver. Estoy checando. ¿Quién falta? ¿Saben de alguien que les haya dicho que no van a entrar o algo? No, doctora. No, doctora. Bueno, veo el reporte de asistencia al término de la clase aquí en la aplicación. Para no atrasarnos, vamos a empezar ya, porque hoy vamos a ver los dos temas. Sí les dijo Julie, ¿verdad? Sí, lo dijo, doctora. Ok, perfecto. Entonces, empiecen los primeros. Hacemos la retro de la primera parte y ya luego vemos la segunda, el segundo tema, ¿va? Bueno, nosotros les vamos a hablar del proceso salud, enfermedad, familia. Siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a hablar de los conceptos de salud y enfermedad. En la diapositiva incluí 3 diferentes definiciones de salud y una de enfermedad. Comenzando por salud, según la Organización Mundial de la Salud, tiene una definición que la mayoría de nosotros conocemos, que es estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o invalidez. René Dubos, que es un biólogo y patólogo, define la salud como el estado de adaptación al medio y la capacidad de funcionar en las mejores condiciones en este medio. Y para la ecología, la salud se define como el equilibrio dinámico con el ambiente que ofrece las mejores posibilidades para desenvolvimiento pleno de las capacidades. Pasando a enfermedad, es cualquier estado que perturba el funcionamiento físico o mental de una persona y afecta su bienestar. Los factores ecológicos... No, regresaré, gracias. Los factores ecológicos que condicionan la salud y la enfermedad son múltiples y variados y se pueden clasificar en los siguientes, que son básicamente la tríada ecológica que hemos visto múltiples veces, que la tríada ecológica es el huésped o hospedero, el agente causal de la enfermedad, el medio ambiente. Las imágenes están representadas como balanza, donde en la salud la tríada está en equilibrio, por lo tanto la balanza está en equilibrio, y en cuanto a la enfermedad la tríada está en desequilibrio y por lo tanto la balanza está en desequilibrio. Siguiente, por favor. Bueno, ahora acerca del papel del médico en el proceso salud-enfermedad, nos mencionaba que el médico, además de tener la habilidad para conocer y dominar los avances médicos, es decir, aparte de dominar todos los conocimientos científicos, debe tener la capacidad de conocer mejor la naturaleza humana. Mencionaba que actualmente los aspectos emocionales juegan un papel importante y la manera en que la gente siente y se comporta en respuesta al medio ambiente y las influencias culturales pues van a influir en la forma, en la duración y la intensidad de los síntomas. Siguiente, por favor. Bueno, el libro mencionaba la metáfora de que tratar a un individuo solo por sus síntomas es como suponer que una vara tiene un solo extremo. Sin embargo, esto no es así. La causa de la conducta humana no se localiza tanto dentro del individuo solo, sino que se tiene que tener un contexto social más amplio donde su familia va a ser el principal factor. Entonces, desde aquí, en el proceso de salud y enfermedad, la familia va a ser la unidad mínima de estudio. Como ejemplo, el libro mencionaba que la economía familiar o el cuidado de los hijos pueden alterar la causa y la sintomatología de la enfermedad, ya sea en los padres o en las madres. Y en personas que tengan depresión, alcoholismo o drogadicción, no van a ser solo afectadas ellas de manera única, sino que pueden afectar a los demás integrantes de la familia. Siguiente, por favor. Bueno, y McWhinney mencionaba que la salud de los individuos está influida por la vida familiar. Entonces las familias se van a ver afectadas por las enfermedades y las desgracias de sus miembros. A partir de aquí, el proceso salud-enfermedad va a tomar un enfoque ecológico. Esto quiere decir que va a tomar en cuenta la interacción que tiene el individuo con todo su entorno, es decir, lo va a tomar como un sistema en donde le va a dar importancia ahora a los factores psicológicos, factores sociales y la dinámica del grupo familiar. Siguiente, por favor.
Ya no escuché nada, chicos. No sé si nadie está hablando o solo es mi computadora. Sí, ya me escucho. Ahorita que preguntaste que si te escuchas, sí, pero ¿Ya me antes no. Ah, ok, bueno. Yo les voy a hablar acerca del tema que sigue. Y nos dice que el conocimiento del psicodinamismo de la familia en relación con el proceso de salud de enfermedad es lo que le permite a un médico comprender los aspectos saludables y patológicos del paciente y su relación con el entorno. Como nos dijo mi compañero Gustavo, la salud y la enfermedad no son un proceso aislado, sino que intervienen muchos factores psicológicos, sociales y también tiene que ver mucho la dinámica familiar. Es decir, que la familia también influye en este proceso de salud y enfermedad y es por eso que al momento de la consulta el médico debe indagar también en la familia. Y ya viendo el concepto de salud de manera más integral, encontramos estos puntos que nos mencionan que la salud es un valor de alta jerarquía, es un proceso dinámico de equilibrio entre el hombre consigo mismo y también con el medio ambiente que lo rodea. La salud y la enfermedad van a interactuar en conjunto con el ambiente social y la salud y la enfermedad van a influir recíprocamente, siendo causa y efecto una de la otra. Esto quiere decir que no puede haber salud sin la enfermedad y la enfermedad sin la salud. Siguiente. Bueno, y en la evolución de la enfermedad y el vínculo de la dinámica familiar, podemos ver cómo la familia va a influir en esta evolución de la enfermedad. Primero tenemos que en la enfermedad aparece de manera aguda o gradual, después vemos cómo la enfermedad va a ir de manera progresiva constante, vemos que puede o no que tenga un desenlace prematuro o pronóstico fatal y algunas enfermedades pueden llegar a la incapacidad, ya sea cognitiva, cinética y creo que ahí lo escribí mal. Bueno, pero de la evolución de la enfermedad, vemos cómo la familia puede influir. Por ejemplo, cómo la familia reacciona ante la evolución de una enfermedad a una etapa que sea crónica, ya sea, por ejemplo, que tenga en la persona diabetes, que tenga obesidad, cómo la dinámica en la familia tiene que cambiar para beneficio de esa persona, porque una persona con una enfermedad crónico-degenerativa tiene que cambiar su estilo de vida, sus hábitos, y si la familia no es consciente de eso, no se informa, pues la persona tampoco va a poder salir adelante de la enfermedad de manera completa, porque queramos o no, la familia juega un papel muy importante en nosotros. Y también si la familia, por ejemplo, el paciente llega a tener una incapacidad, las personas integrantes de la familia tienen que informarse y tienen que ayudar a la persona, en este caso que tiene la discapacidad, a poder salir adelante. Entonces, en todos los procesos de la evolución de la enfermedad, la familia se ve comprometida también. Siguiente. Y existen diferentes agrupaciones en los problemas de salud. Tenemos primero los problemas de salud física que afectan únicamente a un individuo. Por ejemplo, está la bronquitis, la artritis, el asma, que nada más van a afectar a un individuo de la familia y a pesar de que puede que los demás miembros de la familia se vean afectados de cierta manera, la enfermedad únicamente es de ellos. A diferencia de los problemas de salud que afectan a un individuo y directamente afectan al funcionamiento del grupo familiar, porque aquí, como el ejemplo que les puse, que es la diabetes, afectan a todo el conjunto de la familia porque al recomendar al paciente que tenga un cambio en el estilo de vida, pues la familia tiene que contribuir también cambiando su alimentación, ayudándolo a fomentar hábitos en su estilo de vida como el ejercicio, si tiene algún vicio como por ejemplo el tabaco o el consumo de bebidas alcohólicas, también
la familia tiene que ayudar a esa persona a dejar esos hábitos, porque de nada sirve que al paciente se le recomienden cambiar el estilo de vida si en su ambiente familiar todas estas cosas que se le están recomendando dejar siguen existiendo. Entonces son enfermedades que afectan a la familia también. Después están los problemas de salud mentales que van a afectar al individuo, pero que van a repercutir también en la familia. Problemas mentales como por ejemplo la depresión o la ansiedad, que si bien son únicamente de la persona, la familia también tiene que informarse al respecto. Si la persona tiene que hacer terapia, tiene que ir al psicólogo, tiene que ir al psiquiatra, también la familia debe involucrarse en este aspecto para poder ayudar a las personas al miembro de la familia con esta condición, para no ser para no ser como que perjudiciales para ellos y que no puedan tener un buen tratamiento. Y después también están los problemas de salud familiar, que son propiamente del grupo. Y puse una imagen de gente con problemas de sobrepeso y obesidad, porque normalmente vemos que en México es predominante la obesidad y si los padres de familia no toman en serio hábitos alimenticios adecuados y si no cuidan su peso, es muy común que veamos que los hijos de estas personas también sean niños que puedan tener problemas de peso, obesidad, y pues los hábitos en la familia se adquieren. Si nosotros vemos y crecimos en un ambiente en el que nuestros padres no cuidaban su alimentación, pues muy probablemente nosotros crezcamos con esos mismos hábitos. Entonces son problemas de salud que van a influir en un grupo más grande. Siguiente. La salud, como vimos, está condicionada por variables socioeconómicas y culturales. Es un proceso dinámico y susceptible a experimentar cambios a lo largo del ciclo vital de la familia. No son las mismas enfermedades que uno tiene cuando es más joven a cuando ya es un adulto mayor o cuando ya está más anciano. Y a pesar de que muchas enfermedades se pueden dar a cualquier etapa de la vida, pues hay ciertas enfermedades que se dan más en unas edades que en otras, además de que afectan de manera diferente. Es por eso que una misma enfermedad diagnosticada en diferentes etapas del desarrollo van a tener distintas consecuencias en lo que respecta a la atención y al tratamiento de los aspectos físicos, psicológicos y sociales. Por ejemplo, no es lo mismo que a un adolescente o a un niño le diagnostiquen cáncer que a una persona de más de 65 años, que a pesar de que ambas personas valen lo mismo porque son seres humanos, pues la manera en la que está vista en la sociedad es diferente y también cómo va a repercutir es diferente. Por ejemplo, la familia se pone muy triste porque ambos familiares se pueden enfermar y pueden tener cáncer, pero si se ponen en el lugar, normalmente los padres piensan, es que está muy chico y nunca vivió lo suficiente si es un niño. En cambio, cuando piensan en un adulto mayor que tiene cáncer, pues sí les duele, pero pues el adulto mayor dice que ya vivió más a comparación del niño que tiene cáncer. Entonces, de acuerdo a donde se presente la enfermedad, va a ser las consecuencias sociales que puede haber. Siguiente. La salud va a implicar la capacidad de una familia para cumplir sus funciones. Y una de las funciones es formar individuos sanos, tanto física como mentalmente. Y la familia también va a ser el ambiente más importante en el que ocurren y se resuelven las enfermedades. Y es un excelente recurso para mantener y preservar la salud. Es por eso que muchas de las medidas preventivas del gobierno están enfocadas a un cambio de vida desde la familia para que estos hábitos que se fomenten desde niños, las personas los queden arraigados en las personas y sean hasta que ellos sean grandes. Y puedan transmitirlos también. Siguiente. Bueno, ahora les voy a explicar en conjunto la definición de salud familiar. Permítame tantito. Ok, la OMS define la salud familiar como lo que
Plantea que la salud familiar se evalúa a partir de la capacidad de cumplir sus funciones para adaptarse y superar la crisis con sus propios recursos. La familia se configura en una trama paralela de condiciones socioeconómicos, culturales, ambientales, biológicas, genéticas, psicológicas y relacionales que se definen a escala microscópica en el contexto del hogar y que se expresan en el modo... Permítame tantito. Ay, una disculpa, es que hay mucho ruido aquí por mi casa. Ok, como decía, se expresa en el modo particular en el que la familia provee experiencias potenciadoras de salud y asume en forma constructiva y creativa las exigencias que devienen de cada etapa del desarrollo biopsicosocial en sus integrantes y de la vida social. La familia depende de 3 factores, los que son los factores propios del grupo familiar, los factores personales y los factores sociopsicológicos de la comunidad. Y estos 3 factores nos van a ayudar a establecer lo que es la salud familiar. Entonces, la salud familiar es el conjunto de una interrelación dinámica en el funcionamiento de la familia, más las condiciones materiales de la familia y la salud de los integrantes. Y si una de estas falla, pues se ve afectada. La funcionabilidad de la familia se mide por la capacidad que tienen la misma para resolver las crisis o los problemas que se lleguen a presentar, unida como un grupo, por las formas en las que se expresan sus defectos, cómo se permite el crecimiento individual y cómo se produce la interacción entre sus miembros para respetar la autonomía y el espacio individual. Todas las personas tenemos pues el derecho a la salud y esta parte creo que la exponía Emiliano. Sí, así es. Bueno, hablar ya del derecho a la salud, la ONU nos lo pone como que todo hombre tiene derecho a un estándar de vida adecuada para su salud y bienestar personal y el de su familia, desde 1948. Luego en el 78 se amplió, considerando a la salud como un derecho fundamental de la humanidad y un objetivo social importante en el mundo. Sin embargo, este derecho a la salud, como algo estático, como una salud total, se considera utópico, ya que nadie es ajeno a los efectos del ambiente o de la herencia genética o de los estudios de vida prevalentes. La enfermedad es parte de la vida y no se puede evitar. Así que de lo más correcto, la forma más adecuada de hablar sería el derecho a la protección de la salud, lo cual incluiría tanto medidas para disminuir los riesgos de la enfermedad y actuar para restaurar la salud perdida en caso de enfermedad. Como dijeron mis compañeras, que se recupere el equilibrio. En la siguiente diapositiva podemos ver el artículo 4 constitucional, en el cual toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Ya hablamos de la protección de la salud directamente. Y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a servicios de salud, de los servicios de salud, como sería la Secretaría de Salud, que está encargada de dicho sistema, y las entidades federativas en materia de salud general. Pues es muy importante, ya que en el 1983, al ser la salud algo tan importante, se elevó al rango de garantía constitucional. O sea, es tan importante que debería ser, debería aparecer siempre en la vida de todo mexicano, independientemente de cualquier cosa, de su sexo, género, nivel socioeconómico, etcétera, etcétera. El derecho a la protección a la salud es totalmente necesario para que se puedan desarrollar su vida de manera adecuada y óptima. Y en la última diapositiva podemos hablar sobre los niveles de atención, ya que el libro nos maneja directamente los 2 primeros niveles. El tercero creo que lo incluye en el segundo nivel, y el primero lo toma como el más importante de todos, ya que es el que favorece la salud antes de que aparezca el daño. Siempre cuando hay salud, antes de que aparezca cualquier enfermedad, es el primer nivel, lo más importante. Y lo necesario en es un enfoque alternativo al problema,
de salud individual y colectivo, siendo un enfoque conceptual y operativo. Y aquí es donde actúan más los médicos familiares, ya que se van a encargar de proteger la salud de los pacientes. Y describe el segundo nivel como mencionó mi compañero Gustavo, que observa a la salud, al equilibrio de salud solamente desde el punto de la enfermedad. No observa al paciente como un ser humano, con la dimensión humana, y solo se ocupa del daño expectante y sujeto a demanda. Y el libro menciona que la práctica médica tradicional, por razones de enfoque tecnológico, se ha vuelto impersonal, costosa y fragmentada. O sea, que en vez de ver a la enfermedad y al ser humano como un todo, lo ve solamente como partes de sí mismo, o sea, por enfermedades, por sistemas. Ya no está completo, por así decirlo. Y eso sería toda nuestra presentación. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dudas con el tema? ¿Dudas para el equipo? ¿No? ¿Seguros? No, doctora. Ok, bueno. Hablar del proceso de salud de enfermedad, familia, es fundamental, obviamente, para la asignatura de medicina familiar, puesto que involucra muchas áreas que son el cuerpo de conocimiento del área de medicina familiar. Es decir, no es lo mismo cómo se enfrenta el proceso de manera individual, aunque se pertenezca a una familia, a cómo se enfrenta de manera familiar, porque involucra muchas cosas. Involucra principalmente un ajuste de roles, como nosotros sabemos, o no sé si en algún lado lo hayan ustedes visto. Dentro de la teoría general de grupos y teoría general de sistemas se identifican los roles dentro de cada unidad grupal. Entonces, siempre hay un líder, un saboteador, un chivo emisario, líder, saboteador, chivo emisario, portavoz, ¿de acuerdo? Que son los principales roles que se pueden identificar en las organizaciones grupales. Y a través de un adecuado funcionamiento de roles que pueden ser dinámicos e incluso pueden tener el mismo rol de manera simultánea un solo individuo, pues entonces se va avanzando o se van ajustando ciertas actividades dentro de la familia. Dentro de otra asignación de roles, pues está también el proveedor, que es obviamente aquel que lleva, ¿no?, la parte o la carga económica dentro de la familia. Y puede ser no necesariamente el padre de familia, puede ser la madre, puede ser incluso el hijo o el nieto o el abuelo. A veces el proveedor es el abuelo y le da, ¿no?, este sustento económico o de lo que es necesario, hablando de cuestión de productos básicos, etcétera, a los otros miembros de la familia. Entonces, ¿qué sucede cuando hay una cuestión en la que el proceso de salud de enfermedad no guarda un equilibrio? Obviamente, no es lo mismo que impacte al líder, no es lo mismo que impacte al saboteador, no es lo mismo que impacte al portador o al chivo emisario, ni tampoco viéndolo desde el otro enfoque de roles, pues que impacte al proveedor. Ajá. Se van a tener que hacer ajustes de roles y va a haber un cambio en la dinámica familiar que les lleve, obviamente, a superar o no eso como una crisis. Denme un minuto, por favor. Ok, listo, gracias. De tal manera que nosotros hablamos dentro de la historia de la familia de crisis que son esperadas y crisis que no son esperadas. Y a lo largo de esto
o las principales crisis que nosotros podemos observar dentro de la práctica clínica cotidiana, pues es la presentación de alguna enfermedad en donde se pierde este equilibrio. Porque como lo decía, se tiene que hacer un ajuste, ¿no? Si esas crisis no son superadas, entonces empieza a haber igual una disfunción familiar. También está en relación a las funciones familiares básicas que ya vimos. Si alguien, por ejemplo, si en una relación familiar, quien proporciona, digamos, una cuestión hipotética, mayor afecto, mayor cuidado, es la madre a los otros miembros de la familia, y la madre enferma, entonces esa función familiar, ¿creen que se conserve o qué es lo que sucedería en esta situación? ¿Qué creen que sucedería? Si en una familia en la cual la madre tiene el rol y ejerce básicamente la función de cuidado, enferma, ¿qué creen que pase? Todos los roles familiares se desmoronan, se tiene que replantear. Se deberían de tener que reformarse. Exacto, ¿no? Si de repente se pierde esa función de cuidado y afecto hacia los otros miembros de la familia, entonces empieza a haber una disfunción familiar, porque no se cumplen esas funciones básicas. Y si no hay un reajuste de roles, que alguien entonces entre a jugar ese rol, esto se descuida y a medida que avanza el tiempo y esto se prolonga en días, en meses, en años, pues entonces la crisis no es superada, no hay un ajuste de roles, una dinámica familiar se ve entorpecida y se vuelven familias disfuncionales. Familias disfuncionales que finalmente igual tendrán otro miembro de la familia con otro tipo de enfermedad. Si es el hijo, la hija o incluso el esposo, que dependía a lo mejor del cuidado o el afecto, o bien esta mujer proveía afecto y cuidado a esos miembros de la familia, entonces empieza a haber un circuito o un círculo vicioso en el que toda la familia empieza a presentar ese desequilibrio salud de enfermedad. ¿Sí me explico más o menos? Sí, doctora. Ok, entonces eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando llegan las personas a nuestra consulta. Es algo que sí tenemos que hacer de nuestro conocimiento, ese interrogatorio, ¿no? Como lo que les mencionaba en la clase del lunes pasado, quizá no voy a hacer una historia clínica completa respecto a ciertas cuestiones, ¿no? Como cada cuánto se baña, digo, si es evidente que va en un adecuado estado de higiene, ¿no? Y no guarda relación quizá con su padecimiento actual, si tiene, cuántas veces a la semana come carne, pescado, frutas, etcétera. Pero voy a integrar esa parte clínica con mi conocimiento de medicina familiar, con quien acude, si acude con la abuela el paciente, ¿por qué no viene la madre? Si la madre está enferma, ¿de qué enfermedad tiene la madre? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? Si es un niño, por ejemplo, que de repente empezó a no querer comer o no querer hacer sus actividades normales o empezó a tener problemas en el momento de dormir, etcétera. Entonces, tengo que integrar la parte clínica con el conocimiento de medicina familiar. ¿Sí me explico más o menos o no? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. No todo el proceso, o bueno, en medicina familiar no toda la cuestión es enfocada simplemente al órgano o aparato, sistema, ¿no? Tengo que evaluar más allá. Entonces, de la mano con lo que presentaron sus compañeros, el desequilibrio en el proceso salud de enfermedad, nosotros no lo vemos solo como la afectación al individuo, sino como la afectación a la familia, como una extensión del individuo,
pero que al mismo tiempo hay una retroalimentación, lo que el individuo aporta a la familia, pero lo que la familia también aporta al individuo, y de qué manera nosotros vamos a dar las herramientas o a dar ese seguimiento, o de qué manera nosotros vamos a indicar cuál es el tratamiento para un mayor éxito, ¿no? Puede ser que obviamente se tiene que tomar en cuenta al paciente, pero si alguien de la familia tiene alta influencia sobre el resto de los integrantes, pues también lo tenemos que hacer partícipe de esa comunicación en cuanto a tratamiento, plan, seguimiento, o quizás citarlo en una próxima ocasión para indagar más, ¿no?, sobre lo que está sucediendo. Ocurre muchísimo con los pacientes, con los adultos mayores. El 80% de los pacientes que acuden a nuestra clínica son pacientes mayores de 60 años con enfermedades crónico-degenerativas. Y es muy importante y es básico observar si van solos, si los lleva un familiar, quién es el familiar que los lleva. A veces el familiar que los lleva no necesariamente es el cuidador, sino que a él le tocó llevarlo. Hacemos preguntas o interrogamos respecto a algún descontrol o hábitos de alimentación, etcétera, para evaluar, ¿no?, esa parte, y el acompañante a veces no lo sabe. Me han tocado, por ejemplo, pacientes adultos mayores que son acompañados por alguien que ni siquiera es de su familia, es decir, la familia le paga al vecino o a la hija del vecino para que los lleve a su consulta. Entonces, eso no aporta mucho en el sentido de que no puedo interrogar a la vecina, pero sí me aporta de manera indirecta el hecho de saber que a lo mejor existe una gran parte del tiempo en que ese paciente o esa paciente está solo, más no abandonado, porque obviamente tenemos que tener ese conocimiento y evitar juzgar, como les decía hace algunas clases. No hacemos juicios de valor, tampoco digo sus hijos son descuidados, no lo quieren, lo abandonan. Ellos tienen una actividad laboral o una actividad que no les permite acompañarlos. Claro que si en el interrogatorio, bueno, descubrimos que a lo mejor no quieren acompañar o algo, bueno, ya habrá que ver qué problemas familiares traen de hace tiempo, ¿no? Como antecedente y saber en dónde se rompió ese equilibrio, ¿no? Entonces, sí es importante tener, como este tema es muy general, ¿no?, el hecho de poder conservar la salud a través no solo de lo que se hace de manera individual, sino de la manera en la que se integra la familia, y saber eso, que cuando se pierde el equilibrio y la participación de alguno de los miembros, o se altera algún rol, o no se cumple alguna función familiar básica, entonces también se da este proceso de enfermedad. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. Además, bueno, estas personas, por lo general son las que después consultan demasiado, ¿no? O sea, cuando no tienen a nadie que los escuche y sienten que el médico los escucha, es cuando regresan varias veces, a veces sin causa, ¿verdad? Pueden ser hiperfrecuentadores en el sentido de que si sienten la necesidad, como dices, de ser escuchado o de que les hagan caso, ¿no? O sea, es que yo necesito que alguien voltee a verme. A veces sí, el médico familiar, pero también incluso participa la asistente médica, le llaman por su nombre, le preguntan cómo está. Digo, hay de asistentes, ¿no? Algunas son mucho más amables que otras, pero don Juanito, ¿cómo está? Pase, le peso, le mido, en un rato ya pasa su cita. O sea, tan solo el hecho de presentar cortesía y amabilidad para ellos ya significa algo. Entonces, claro, son algunos de los que con mayor frecuencia van. O sucede lo opuesto. También existe en las unidades de medicina familiar un proceso que lleva en conjunto trabajo social con las asistentes médicas y el área del médico familiar, que se le llama reconquista de remisos. Por ejemplo, si un paciente acostumbra a ir a su consulta mes con mes, llega el siguiente mes y no va, y llega el siguiente mes y no va, entonces la asistente lo reporta con la jefatura de asistentes y pasan ese listado con trabajo social. Entonces, trabajo social llama por teléfono para saber por qué no ha ido. Ajá. Si tiene algún problema para transportarse, a veces se los llevan los hijos
temporadas a vivir a otro lugar, no fuera del estado necesariamente, pero a otro lugar y se les hace difícil llevarlo a la clínica. Ajá. A veces están hospitalizados y no lo sabemos porque obviamente pues no nos informan de todos los pacientes hospitalizados, etcétera. Interviene ahí obviamente también la participación con la familia. Entonces sí, Aarón, pueden ser aquellos que son hiperfrecuentadores, pero también pueden ser aquellos que debido a que no tienen la atención quizás suficiente o las redes familiares de apoyo tan cercanas, pues pudieran dejar de ir, ¿no? Y se actúa en consecuencia de ello también. No sé si sabían de estos procesos de las unidades de medicina familiar, pero se llama así, como reconquista de remisos. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, comentario respecto a este tema? ¿No? Bueno, entonces que quede claro nada más que el involucramiento de todos los miembros de la familia tiene que ver con el proceso de salud, enfermedad, familia, ¿no? Vamos a unirlo con el siguiente tema. ¿Ya están listos? Sí, ahorita proyecto, doctora. Muchas gracias, Susi. Muy bien. Disculpe, ¿ya lo puede ver? Sí, se ve bien. O sea, se ve bien la imagen y todo, sin problema. Hola, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Ok, bueno, ahora nosotros vamos a continuar con el siguiente tema, que es familias con un integrante enfermo. Digo, esto es más general, ¿no? Quizás, por ejemplo, el siguiente tema, pues, más específico con enfermedades terminales, pero aquí, pues, abarca todo en general, ¿no? Ya sea agudo, crónico o terminal. Siguiente, por favor. Bueno, una parte importante es la reacción de la familia que va a tener ante la enfermedad del paciente o del integrante. Y como bien pues ya estuvieron mencionando tanto en la exposición pasada como la doctora, pues sabemos que la familia pues es el núcleo social y para que pueda funcionar de forma correcta, pues cada uno de los miembros debe de cumplir con sus roles. Y para ello pues parte de esto es que el integrante en cuestión pues se encuentre bien, tenga salud y bienestar. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando el paciente o el familiar pues recae o no, ya no hay un desajuste o este desbalance de la salud? Pues es cuando la familia va a tener que hacer reajustes para poder adaptarse a la situación. Pero pues como veremos más adelante, pues son muchísimos los factores que van a influir en esta cuestión. También es importante mencionar que la enfermedad también puede ser definida como una conducta y es definida como la forma en que determinados síntomas pueden ser percibidos, evaluados y afrontados por los distintos tipos de personas. Por ejemplo, digamos con el pequeño Timmy, un niño de 8 años que tiene una infección en las vías urinarias. Ya fue al doctor, está en tratamiento, nada grave en principio, y pues bueno, tiene todavía los típicos síntomas de infección, ¿no? Tiene dolor, dolor cuerpo generalizado, tiene fiebre, etcétera, etcétera. No va a ser lo mismo quizás, bueno, esta definición aplica tanto para el paciente mismo como a quienes lo rodean, porque no va a ser lo mismo cómo las personas perciben a Timmy como Timmy se va a percibir a sí mismo. Por ejemplo, digamos que Timmy es un niño de 8 años y va a la primaria y pues sus amigos, compañeros, pues no lo notan enfermito, pero nada grave, ¿no? Realmente no. Pero por ejemplo, si tú le preguntas a la abuelita de Timmy, pues cómo va a percibir la abuelita la enfermedad de Timmy quizás no sea la más objetiva, ¿no? Pues obviamente por este amor, esta preocupación que puede llegar a tener cuando quizás objetivamente esta infección en las vías urinarias pues ya está siendo tratada y no va a pasar nada grave. Sin embargo, la propia abuelita, pues cómo está evaluando, cómo está percibiendo la enfermedad del pequeño Timmy, pues va a ser distinta a cómo lo hacen las demás personas, ya sea mamá, el padre, hermano, etcétera, etcétera. También otro punto importante aquí, y sobre todo esto ya va más orientado hacia los doctores, pues sabemos que el enfoque médico pues ya no es ese enfoque biológico, ¿no? Sino ya ya es algo más integral y se consideran otras esferas, como por ejemplo los aspectos biopsicosociales, ¿no? Ya se considera el paciente como un todo.
Y pues es importante recalcar que estas no deben de ser consideradas de forma individual, es decir, si muchos médicos quizás ya consideran al paciente como un todo, pero aún así siguen tratando por un lado la enfermedad, por otro lado el aspecto social y por otro lo psicológico, cuando eso sigue siendo, esto es tratado de forma errónea, porque debe ser considerado como un todo. Porque pues prácticamente las enfermedades sabemos que no solo son implicaciones biológicas, sino también emocionales y sociales. Por ejemplo, una persona con Alzheimer, ¿no? Como bien ya se dijo la doctora, pues también dependerá qué integrante de la persona, qué integrante de la familia va a afectar. No va a ser lo mismo a un niño, a quizás el proveedor, como por ejemplo si el proveedor, un padre, ¿no? Le da Alzheimer, pues va a tener distintas implicaciones más allá de lo biológico y todo lo patológico que conlleva esta enfermedad, sino también lo emocional y lo social. Por ejemplo, el emocional, pues obviamente va a tener un efecto negativo sobre todos a quien lo rodea, porque si el propio paciente, por ejemplo, el propio padre con Alzheimer, pues no va a percibir que está perdiendo esa capacidad para recordar las cosas, sino incluso va perdiendo la memoria y va olvidando quiénes son su familia. Esto pues tiene un fuerte impacto sobre los demás miembros de la familia, incluso también sociales. El mismo ejemplo que puso la doctora, ¿no? Si es el principal proveedor de la familia, el padre, la madre o el integrante en cuestión, pues eso también va a tener distintas afectaciones y como mencioné anteriormente, tiene que haber este reajuste de roles para pues poder adaptarse a la situación. Siguiente, por favor. Bien, un punto muy importante acerca de todo esto es diferenciar la enfermedad y el padecimiento. Y bueno, en la exposición pasada pues ya nos definieron de distintas formas la salud y enfermedad. Y pues sí, la enfermedad pues prácticamente va a ser todo este desequilibrio en el bienestar, ¿no? Pues el bienestar ya considera no solo el aspecto biológico, sino también lo social, lo psicológico, lo mental. Entonces cualquier tipo de desequilibrio que exista en este bienestar promueve a la enfermedad. Pero por el otro lado, el padecimiento es algo completamente distinto, sino el padecimiento pues es la manera en cómo la persona va a sufrir las alteraciones de su salud y pues esto va a tener distintas implicaciones y va a depender de distintos factores, como veremos más adelante. Ahora sí que aquí aplica como dicen que en medicina 1 más 1 nunca es 2. Siguiente, por favor. Y ajá, esos son algunos, ahora sí que algunos factores, pero realmente son muchísimos, la verdad sí es un tema muy complicado que pues afecta el cómo el propio paciente ve su enfermedad, cómo se desarrolla esta y pues también para los integrantes de la familia. Por ejemplo, el origen o la clase social, ¿no? No va a ser lo mismo quizás algún tipo de cáncer muy agresivo en una clase social alta, un integrante de una familia de clase social alta que en una clase social baja. Obviamente la de clase social, independientemente del resultado de la enfermedad, pues va a tener el poder adquisitivo y económico para adquirir quizás los medicamentos necesarios para el desarrollo de la enfermedad, mientras que alguien de bajos recursos no va a tener acceso a todas estas posibilidades. Mismo ejemplo de antes, pues la edad también va a depender, ¿no? O sea, no va a ser lo mismo como el pequeño Timmy, quizás de 8 años, le da una infección en las vías urinarias, a quizás una persona ya de 70, 80 años le dé dicha infección. Incluso también tiene ciertas implicaciones sociales el sexo, ¿no? Quizá no es lo mismo cómo se percibe, aunque eso también tiene que ver mucho la cultura, no es lo mismo cómo se percibe cierta enfermedad en una mujer que quizás en un hombre. Por ejemplo, las enfermedades venéreas o infecciones de transmisión sexual, ¿no? Realmente, aunque sí son muy criticadas y todo, incluso en la sociedad, pues no es lo mismo cómo se le juzga a una mujer a cómo se le juzga a un hombre por tener algún tipo de infección de este estilo. También la naturaleza de la enfermedad, ¿no? No se puede comparar quizá una enfermedad, una gripe, con quizás, no sé, tuberculosis, ¿no? Realmente de repente va a depender muchísimo de qué tipo de enfermedad, ¿no? Y en qué estadio se encuentre, si es aguda, si es crónica, si es terminal, etcétera, etcétera. También otro de los aspectos que influyen muchísimo es la afiliación religiosa. Creo que todo el ejemplo más común que todos sabemos, pues es el de los testigos de Jehová, ¿no? Que su religión les prohíbe poder realizarles transfusiones sanguíneas y eso pues puede provocar la muerte en ciertas situaciones. También la personalidad del propio paciente y de su familia, ¿no? No es lo mismo cómo va a afrontar la enfermedad una persona alegre a quizás una persona quizás con depresión o quizás más pesimista o realista. Y bueno, por último, la respuesta también va a estar mediada por los factores medioambientales, ¿no? Socioeconómicos, por ejemplo, o en dónde vive. Siguiente, por favor. Bien, ahora voy a hablar acerca de los errores tanto del médico como del paciente. Esto ya lo mencioné igual antes, pues un error muy común del médico, pues ahora sí que es ignorar las dimensiones del sufrimiento del paciente, ¿no? Solo considerando el aspecto biológico de la enfermedad o incluso
sí considerando el aspecto biopsicosocial del paciente, pero sobre todo como es el cuerpo de conocimientos de la medicina familiar, pues se centra en el paciente, pero no va a tomar en consideración cómo es el desarrollo de esta enfermedad para los demás integrantes de la familia, ¿no? Ya bueno, acerca de un error común del paciente, digo, esto es más general, pues muchas veces los pacientes no van con un doctor porque piensan que sus signos o síntomas se deben al estrés cuando pues no necesariamente es cierto, o por el lado contrario, muchas veces los pacientes solamente van por problemas de trastornos físicos y dejan de lado todos estos signos y síntomas del estrés o problemas que les pueden causar la familia, cuando eso es algo que no se debería de hacer. Realmente hay como que dos polos opuestos, o hay pacientes que solo van porque son trastornos físicos o que solo van por trastornos de estrés, ignoran los otros. Y bueno, algunos signos y síntomas pueden ser también resultado de entidades relacionadas con el estrés o una exacerbación en el trastorno crónico relacionado con incumplimiento del régimen terapéutico, que como ya igual mencioné en el equipo anterior, pues va a depender también mucho de la adaptabilidad que tiene la familia, ¿no? Por ejemplo, esta parte del incumplimiento del régimen terapéutico, o en el mismo ejemplo que puso mi compañera con diabetes. Realmente la familia también tiene que ayudar para que no progrese esta enfermedad y se pueda adaptar. Entonces, realmente son muchas cuestiones las que van a influir en todo este desarrollo de la enfermedad y la participación de la familia en el mismo. Siguiente, por favor. Y bueno, ya continuando con el tema, a continuación vamos a hablar sobre los factores que van a condicionar el impacto de la enfermedad, pues en esta parte de la familia. El que sigue, por favor. Bien, el primer punto a tomar en cuenta es cuándo aparece la enfermedad de acuerdo a la etapa del ciclo vital al que pertenece pues, el enfermo o el afectado. En este caso debe investigarse el momento del ciclo vital familiar en el que la enfermedad pues, va a aparecer en la familia. Esto también va a implicar el grado de consecución de pues, las propias tareas que tiene esta persona en la etapa a la cual corresponde y pues la posición de cada uno de los miembros de la familia con relación a sus roles, ¿no? Como lo que se comentaba anteriormente. En este caso, pues el impacto de la enfermedad va a ser diferente en cada momento de la vida de una familia y del miembro a quien pues le ocurra, de manera que pues no va a ser lo mismo que una enfermedad, por ejemplo, como la diabetes, suceda en una familia en el cual pues el jefe de familia, quien es económicamente activo, le suceda, ¿no? O que, por ejemplo, esté en la etapa de independencia de los hijos, o que la enfermedad suceda en una persona con, no sé, que le suceda enfermedad vascular cerebral y que esté en la etapa de nido vacío y pues no haya nadie junto con él, ¿no? De igual forma, pues no va a ser lo mismo que aparezca también la enfermedad en una familia que no haya enfrentado, por ejemplo, crisis familiares o que no se hayan puesto en duelo en esta parte de probar su fortaleza como familia y que suceda, por ejemplo, en familias donde pues, no se ha puesto a prueba esta capacidad para resolver los conflictos. A diferencia también de que ocurre en otra familia que ha sido, pues, dicho de otra manera, pues muy golpeada por este tipo de sucesos y cuyo desenlace o final de esta relación en la familia pues puede ser tanto prometedor o favorable o también puede ser desfavorecedor o catastrófico de acuerdo a cómo sea el dinamismo en la familia. El que sigue, por favor. Después tenemos la flexibilidad o rigidez de los roles familiares. De acuerdo pues a donde encontramos esta información, nos hablaba de que especialmente va a ser presencia este factor cuando se habla de familias que tienen integrantes con enfermedades crónicas o aún más con enfermedades de tipo terminal, lo cual va a suponer una profunda crisis familiar al que pues, las familias van a tener que responder de acuerdo a qué tan flexibles sean. En esta parte, en el momento en que la enfermedad hace su aparición, pues va a ocurrir que afecte la distribución de los roles, como ya se había comentado antes, ya que inmediatamente después de su aparición, pues se tendrá que negociar con cada uno de los integrantes de la familia y en muchos casos los papeles o tareas que eran de la persona que está enferma, pues van a tener que ser compartidos, repartidos o enfocados hacia una sola persona.
Por ejemplo, bueno, en esta parte el paciente enfermo también va a jugar un papel central que le va a posibilitar hacer alianzas o coaliciones con otros integrantes de la familia, de manera que puede ir en contra de uno o de varios también, lo que va a generar mayor estrés, ya sea para una sola persona o para el resto de los integrantes, y también un incremento en el grado de pues, la disfunción familiar y los problemas que esto puede acarrear, y también se va a sustentar en el manejo pues, de culpas, de resentimiento y de temores, ya que, por ejemplo, en algunas ocasiones una persona puede estar enfocada nada más en cuidar al enfermo. Entonces, todo lo que suceda va a girar en torno a esa persona. Entonces, lo que haga mal esa persona pues va a recaer solamente en ella, y el resto de la familia pues se va a ir también en contra de uno mismo. También puede suceder que en el caso de la distribución de los roles, podría pasar en el que el rol del proveedor, que normalmente en nuestra cultura y en muchas otras pues está dada por el padre, si este se enferma pues va a generar un conflicto, ya que como conocemos, estamos acostumbrados a saber, pues en este papel viene acompañado, además de mandato, de poder y de que él manda y da las reglas en la casa, ¿no? Y muchas veces pues él con este papel que tiene, pues no va a ser fácil concederlo a otra persona a pesar de que esté enfermo. O también el rol de cuidador, o en este caso cuidadora, que generalmente se le asigna a las mujeres, pues va a generar igual conflicto, porque va a implicar que si está enfermo, estas tareas pues se las deberá pasar a otra persona. Y de manera que a quien sean asignados, pues también va a afectar sus funciones. En el caso de que, por ejemplo, se lo pase a su hija, va a afectar en las actividades académicas, y también ella, digamos, de alguna manera pues va a descuidar sus funciones, como por ejemplo en el cuidado de sus hijos, en el caso de que tenga hijos pequeños. Y pues de esa manera se puede esperar que las familias con una mayor rigidez presenten mayores dificultades para responder a la crisis por enfermedad, ya que no son lo suficientemente flexibles como para repartirse o distribuirse los roles de una manera equitativa. Y pues de esta manera, como comenté, pues no se van a poder adaptar a las nuevas condiciones de la dinámica familiar. Y lo que tendría que suceder es que se debería proceder a flexibilizar todas estas interacciones de la familia, de modo que cada uno de los miembros pues puedan responder a los nuevos roles que no pueda ejercer el enfermo, de manera que se llegue a no afectar de forma importante los límites que se han establecido desde que apareció la enfermedad. La que sigue. Pues en cuanto a la cultura familiar, se hace referencia pues, al conjunto de valores, de costumbres y de creencias que se tienen específicamente en una familia y que comparte cada uno de sus miembros. En esta parte, pues la cultura va a intervenir enormemente pues, en la evolución y el desenlace de una enfermedad, ya que de acuerdo pues, al lugar en donde nosotros estemos o donde nosotros nos estemos moviendo, cada familia, de hecho, dentro de una misma región o dentro de un mismo país, van a tener diferentes percepciones sobre la intervención que se le dé a un integrante enfermo. En esta parte, pues se debe buscar que en todos los casos de la enfermedad, tanto crónica como terminal, cuál va a ser la interpretación que la familia le vaya a dar a este proceso, ya que, como comenté, va a ser muy diferente de acuerdo a donde nosotros nos traslademos. Y pues esto va a permitir no solo gozar la confianza del grupo que va a saber cómo se va a tratar a su enfermo, sino que además se va a considerar todas sus costumbres y creencias para abordar la enfermedad de una manera pues mucho más adecuada y no interferir en lo que ellos crean o en lo que ellos están acostumbrados. La que sigue. El nivel socioeconómico también es de suma importancia, ya que pues, por ejemplo, no va a ser lo mismo que una enfermedad aparezca en una familia que es de escasos recursos en cuanto a la economía, o que ocurre en una familia pues, que es estable económicamente. En esta parte, pues la familia va a requerir durante la enfermedad pues, una mayor cantidad de dinero por diferentes conceptos, llámese medicamentos, curaciones, consultas, transportes si no es del lugar en donde está yendo a consultar, una alimentación especial en el caso de que pues, se trate de este tipo, o un acondicionamiento dentro de físico de la vivienda para que
se pueda establecer y no interfiera con su recuperación o rehabilitación, ya sea el caso. Por otra parte, pues evidentemente la crisis familiar en la primera familia que es económicamente no es económicamente estable, pues va a ser mayor la crisis, ¿no? Ya que se va a presentar una desorganización provocada por la enfermedad que se va pues concatenar con los demás ámbitos de la familia y no solamente con el económico. Y pues muchas ocasiones, ya pasando en otro punto, es que cuando un médico pues atiende a un paciente, poco se detiene a pensar sobre la situación económica que éste tiene, a pesar de que pues lo perciba o lo sospeche, ¿no? En este caso, muchas veces pues los médicos prescriben medicamentos demasiado costosos que ni siquiera saben si sus pacientes van a ser capaces de adquirirlos. A lo mejor en otras ocasiones piden o solicitan estudios o exámenes de laboratorio que son realmente innecesarios, aunque a pesar de que ellos piensen que el paciente sí va a ser capaz de conseguirlos o irse a realizar. Y también puede suceder, por otra parte, razones en las que el paciente no va a lograr tener una mejoría o se va a llegar al punto en el que su tratamiento o la terapéutica empleada en ese caso no va a dar resultados. Por ejemplo, si se habla de un paciente que tiene diabetes y se ve que no baja de peso o que no está regulando sus niveles de glucosa, por ejemplo, pues el médico en este caso tiene que hacer un análisis a fondo para que vea por qué realmente esto le está pasando al paciente, porque a lo mejor tiene problemas en su hogar o tiene problemas de tipo económico y no le está poniendo toda la atención que requiere a su enfermedad, sino se está ocupando por otro tipo de situaciones que a lo mejor son más importantes o que le aquejan de una manera pues mayor. ¿La que sigue? Y en cuanto a la comunicación familiar, pues en este punto se enfoca más a la parte de las enfermedades terminales o crónicas, en las que va a existir una fuerte tendencia a ocultarle, ya sea al médico y la familia, al enfermo, pues que va a morir o que no tiene un pronóstico favorable, convirtiendo este asunto en algo pues prohibido o negado para el paciente, a lo cual se le conoce como pacto de silencio o conspiración de silencio. En esta parte, pues la conspiración del silencio va a consistir en una respuesta por parte de la familia de manera de protección, de amigos e incluso por parte del médico y otros profesionales de la salud que estén ligados al tratamiento pues de la enfermedad o del seguimiento más que nada de la enfermedad del enfermo, tratando de brindar al paciente pues que va a morir, pero de alguna manera pues ocultándole la verdad y no dando opciones o mayor información sobre el tema, sin aclarándole o sin explicarle pues nada. Aunque pues en esta parte el hecho de que el paciente pues sospeche sobre lo que le va a ocurrir, pues va a ser raro para él que no le hayan dado información sobre lo que le está sucediendo, pues en muchos casos los puede acarrear a soledad, a miedo o a indecisiones por parte con su familia, ¿no? En este caso, en el paciente, pues la ansiedad y la depresión que van a ser causadas por toda esta incertidumbre va a traer consigo mayores problemas para el enfermo. Y pues también, por otra parte, no solo lo va a afectar a él, sino también va a afectar de manera directa a su familia. Y aunque también aquí se habla solo del aspecto de las enfermedades terminales, pues también es importante abarcar, ya lo hemos visto en clases pasadas sobre la comunicación familiar, no solo en este tipo de enfermedades, sino también en las enfermedades agudas o en la consulta normal, en la que pues es importante que el médico, en colaboración con la familia, pues hablen sobre la enfermedad que tiene esta persona, el pronóstico y el curso que va a seguir la enfermedad, independientemente, pues ya, como mencioné, de la categoría, y pues llevar una comunicación que sea, digamos, directa y clara, equilibrado pues entre estas dos partes. ¿La que sigue? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha bien, se escucha bastante bien. Ok, gracias. Bueno, pues a continuación nuestro siguiente punto es la capacidad para la resolución de conflictos. Y pues bueno, básicamente acerca de este factor es muy importante porque nos habla acerca
de la capacidad de respuesta familiar frente a los conflictos, ya que dependiendo de qué tan buena o de qué tan mala sea la respuesta frente a los conflictos, este va a ser un indicador pronóstico del impacto que va a tener la enfermedad en el grupo. Por ejemplo, si estamos hablando de que en una familia un miembro tiene una enfermedad crónica o terminal, estamos hablando, por ejemplo, de que si la familia se reorganizó rápidamente, asignaron roles y cada quien está en el objetivo de cumplirlos y de asumir sus responsabilidades, pues estamos hablando posiblemente de que pues en esta familia tuvo una adecuada capacidad de respuesta familiar frente pues al problema del paciente, de su familiar. Y por el contrario, pues estamos viendo una deficiencia en cuanto a la capacidad de respuesta familiar cuando en el trato cuando en este mismo caso de que se haya presentado una enfermedad crónica o terminal, pues tuvieron deficiencias porque durante este proceso de enfermedad en cuanto a su familiar, pues no estuvieron, no asignaron buenos límites, no se repartían bien los roles y por lo tanto, pues no pudieron llevar de buena manera la evolución del paciente. Y por lo tanto, pues estamos hablando de que sea más prolongado la resolución de este conflicto. Por lo tanto, es importante que el médico pues deba mantenerse en alerta en cuanto al tipo de apoyo familiar que están recibiendo los pacientes de sus familias, porque con base a esto, el médico buscará ofrecerles de manera directa o en coordinación con el equipo de salud, hablando de trabajo social, psicología, psiquiatría y terapia de familia, para ofrecerles el mejor apoyo para que sea una pronta resolución de conflictos. Siguiente, por favor. Y pues bueno, ahora tenemos los principales síntomas familiares de desajuste por enfermedad, que pues básicamente, así como de la misma manera que una enfermedad produce pues una determinada sintomatología en un individuo, esta misma enfermedad también va a ocasionar pues ciertas consecuencias en la familia, de manera que en algunos casos se puede observar cómo esta enfermedad pues va a producir cambios y alteraciones en el funcionamiento del conjunto familiar. Es por esto que a continuación vamos a ver los principales síntomas que se suelen observar en algunas familias que se encuentran con un familiar que vive con la presencia de una enfermedad grave o terminal en alguno de sus miembros. Y pues bueno, siguiente por favor. La primer síntoma o la manifestación que se puede observar en algunas familias es el aislamiento y el abandono, que sucede durante el proceso de la enfermedad, pues la familia va a buscar aislarse para poder manejar y tratar de la mejor manera posible el cuidado del enfermo o el cuidado de la enfermedad. Sin embargo, esto va a traer como consecuencia que va a limitar sus relaciones sociales por el cuidado al enfermo. Sin embargo, también se nos plantea de que si la reorganización de la familia es disfuncional, pues esto va a favorecer la aparición de nuevos signos y síntomas en los demás miembros. Por ejemplo, si estamos hablando de una familia en la cual pues los hijos no sean mayores, todavía están pequeños y por lo tanto pues los padres son los ocupados de tratar al enfermo, pues probablemente pues se les reduzca el tiempo que pasen con los miembros de la familia más pequeños, ya no se les da la atención suficiente, etcétera, ¿no? Pues esto va a depender de la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, pues esto se suele manifestar que como ya no se le está dando el cuidado y el tiempo adecuado a los hijos, pues eso se va a manifestar como bajo rendimiento escolar, depresión, irritabilidad, etcétera. Entonces es por eso que suelen observarse ciertos síntomas en ese tipo de familias, que por tratar de cuidar más al enfermo, pues suelen descuidar a los otros miembros. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos el conflicto de roles y límites, que básicamente es cuando frente a la presencia del familiar enfermo, pues muchos miembros de los integrantes de la familia pues no están de acuerdo frente al tipo de responsabilidades que tienen que asumir y por lo tanto, ya sea por desinterés o pues porque tienen otras cosas que hacer, falta de tiempo, pues no están cumpliendo estas responsabilidades frente al cuidado del familiar y por lo tanto pues este suele ocasionar un conflicto entre los miembros de la familia y esto puede pues
a incrementar más la crisis familiar que se está viviendo. Sin embargo, otro caso que se nos plantea es de que, ok, bueno, sí se establecen los roles y las responsabilidades entre los miembros, sin embargo, pues estos pues, no les importa, no lo llevan de la mejor manera y pues todo esto va a incrementar la crisis familiar que se está viviendo pues en estos momentos. Siguiente. Y pues bueno, ya por último tenemos los conflictos de pareja, que bueno, que en algunas familias ocurre que el paciente, la enfermedad y el tratamiento son utilizados por los padres para agredirse mutuamente. Y el resultado va a ser la dificultad e ineficiencia para tomar decisiones y llevar a cabo las acciones necesarias para el tratamiento. Esto se puede observar con mucha frecuencia, generalmente cuando el enfermo es uno de los hijos, y esto coincide con una existencia de conflictos anteriores. Ok, uno de los factores que igual influyen en la respuesta familiar ante la enfermedad son los problemas económicos, que tienen mucha correlación con el nivel socioeconómico. Los problemas económicos se asocian principalmente a las enfermedades crónicas o enfermedades graves, ¿no? Las familias con un enfermo crónico se encuentran en una situación generalmente de desgaste económico que cada vez se vuelve más serio, ¿no? Al principio pareciera que todo estuviera en control y no pareciera tener tanta intensidad la implicación económica, pero con el tiempo es muy probable que se generen estos problemas económicos. Esta dificultad pues se basa en mantener los gastos ocasionados por la enfermedad, ¿no? Y en cuestión de las enfermedades agudas, por ejemplo, implica una cuestión de adaptabilidad a las circunstancias, por lo que si la familia como tal no cuenta con el ingreso necesario para tratar esa enfermedad inmediatamente, pues podría presentar también problemas económicos. Y pues como menciona la diapositiva, estos tipos de problemas son motivo en muchos de los casos de abandono de tratamiento. Siguiente, por favor. Ok, en la fuente que se consultó también mencionaban sobre los sentimientos de negación, cólera y miedo, que forman parte como tal de las etapas de un duelo frente a la enfermedad, o etapas del duelo en general, ¿no? Pero en el caso de la enfermedad pues un poco distinto. Se asocia principalmente al proceso de la enfermedad terminal y se atraviesan diferentes etapas. Esto es además de la depresión. En primera instancia está la negación, que aparece desde el inicio de la enfermedad a partir del diagnóstico, ¿no? El paciente piensa que podría ser una conspiración en su contra tal vez, o que no se merece lo que le está sucediendo, ¿no? Posteriormente a la negación se encuentra la ira, que se ve representado tanto por parte del paciente hacia la familia como de la familia al paciente, ¿no? Esto se puede dar precisamente por la negación y por las manifestaciones del miedo. Como tal, los pacientes no consideran que la situación a lo mejor sea justa o por X o por Y, es que existe este conflicto, ¿no? Entre la familia como tal. Y el miedo, que es un sentimiento que se presenta a lo largo de todo este proceso, en el que la continua tensión emocional permite que la familia no funcione de una manera habitual, generando este constante estrés emocional tanto en el paciente como en la familia. Siguiente, por favor. Ok, se menciona específicamente del síndrome del cuidador como un factor muy importante, ¿no? En el que las personas sufren de desgaste tanto físico, psicológico y de su salud en general en el cuidado constante y continuo del enfermo. Pareciera que las manifestaciones del enfermo se transmiten al cuidador, ¿no? En este síndrome pues, se va a caracterizar específicamente entre algunas de sus manifestaciones, porque no son todas, problemas osteoarticulares y dolor mecánico crónico, alteraciones del ritmo del sueño, cefalea y astenia, y además de eso también destacan la ansiedad y la depresión. También están las alteraciones psicofísicas como el aislamiento social, los problemas familiares,
y la poca participación por el arreglo personal. El síndrome del cuidador y sus manifestaciones podrían presentarse o podrían estar asociados a la culpa en el sentido del cuidado del paciente. ¿Cómo así? Pues literal mencionaba el texto que el cuidador podría sentirse culpable por ocuparse de sí mismo, por pensar en sí mismo, porque el paciente está mal, ¿no? Viendo sus necesidades y sus necesidades como segundo lugar, después del paciente. Como tal, hay un número de fases en el síndrome del cuidador para desencadenarse, ¿no? Está primeramente la fase de entusiasmo, en el que el cuidador pues tiene altas expectativas y se siente capaz de cuidar al enfermo y está viendo completamente por él. Llega la fase de estancamiento o burnout, en el que el cuidador empieza a sentirse ya cansado, ¿no? Es una situación constante y no sé, a lo mejor inclusive la personalidad del paciente, del enfermo, podría afectar su desempeño del cuidador, lo que lo hace sentir cansado y estancado, ¿no? Y comienza a tener alteraciones emocionales sutiles y difíciles de comprender. Después está la frustración, ya a un grado más alto, en el que el cuidador pues se siente frustrado y culpable porque la persona no está tan bien como quisiera, ¿no? Y aparece aquí la ansiedad y el malestar físico. Y por último, pues la fase de apatía, ¿no? El cuidador ya no siente satisfacción en sus relaciones ni en sus labores de cuidado, ¿no? Y pueden tener problemas de salud graves y no encuentra sentido a lo que se hace. Siguiente, por favor. Y por último, de los factores en total es la ambivalencia afectiva. Como tal, se refiere a la presencia simultánea de sentimientos encontrados, ¿no? Esta ambivalencia, en los miembros de la familia. Y como tal, pues lo voy a ejemplificar con un paciente, por ejemplo, con algún tipo de cáncer terminal en el que se sepa que presente mucho dolor, ¿no? Por un lado, la familia puede pensar que el paciente debería mejorarse, ¿no? Y quiere que se mejore y viva mucho más tiempo, ¿no? Pero podría haber otra perspectiva, inclusive la del mismo paciente, en el que pues prefieren que todo termine, ¿no? Que la muerte tal vez sea un mejor destino que seguir con el tratamiento, ¿no? Y para parar con este sufrimiento, ¿no? Esta dualidad de sentimientos como tal es algo que afecta de manera indudable a la familia. Esta dualidad como tal representa tal vez un estrés crónico que podría generarse a través de reacciones emocionales intensas, ¿no? Tales como la crisis de ansiedad, culpa, ¿no? Culpa por pensar siquiera, no sé, en que un familiar debería morirse o algo así, ¿no? También podría ser depresión o bien llevar a la elaboración de un duelo patológico. Siguiente. Bueno, esta parte me toca a mí. Ahora ya que vimos estos factores, pues ahora hay que hablar sobre las formas de respuesta de la familia ante la enfermedad. En los documentos nos comentaban que hay pues dos estilos que van a ser opuestos. Digamos que son tendencias que la familia va a adoptar en cuanto a este enfermo, ¿no? Hay una tendencia que se llama centrípeta y otra tendencia que se llama centrífuga. ¿Y cuál es cada una? La tendencia centrípeta nos comenta que dice acá, cohesión interna en torno al enfermo. Es decir, el enfermo se va a volver como el centro de atención, como dice acá, monopoliza la atención del resto. Va a volverse algo un punto, como un agujero negro que va a absorber todas las energías y toda la dedicación de la familia, del resto de la familia, y esta dinámica va a girar en torno a él. Pues como problema es que pues resta posibilidades de desarrollo y crecimiento a cada integrante de la familia, del grupo. Y sobre todo que van a depender como que todos de él, pues va a vivir en un estado de sobresalto, sobre todo teniendo en cuenta pues los altibajos que va a presentar la enfermedad, que es inevitable, ¿no? Que haya pues altibajos. Y sobre todo cuando hay recaídas que ahorita vamos a mencionar, que pues la familia tiene muy en cuenta el riesgo de muerte y eso le afecta mucho. También tenemos esta tendencia centrífuga, que es el desarrollo dice acá, conductas evitativas en torno a la situación de la enfermedad.
es que el familiar, una persona que en general, pues puede ser cualquiera, ¿no? Pero tradicionalmente puede ser la mamá o la esposa o alguien muy cercano, va a dedicarse completamente al familiar, al enfermo, y pues va a depender de este. O sea, el enfermo depende del miembro del grupo familiar, que pues, como les comento, puede ser la madre o la esposa o alguien muy cercano. Este familiar va a tener el control de cómo evoluciona el paciente. Y pues en parte está bien, pero igual llega un punto en el que el paciente podría hacer ciertas cosas por su cuenta. Esto pues ocurre mucho, yo pensé cuando lo estaba leyendo, me imaginé en los ancianos, en las personas que están acostumbradas a hacer pues, su rutina, sus cosas en la mañana, o no lo sé, pues ese cambio de toda esta dinámica, ¿no? Que ahora van a depender del familiar. Y esto pues si se tiene la posibilidad, el enfermo lo podría hacer según sus posibilidades y el familiar no lo deja. Esta actitud pues de sobreprotección hace que se evite más al enfermo, o sea, la enfermedad por los demás familiares. Ahora, como les decía, pues que hay altas y bajas en la enfermedad. ¿Qué ocurre cuando hay recaídas o exacerbaciones? Es decir, que empeore la enfermedad. Pues sabemos que esto es un proceso pues difícil. Entonces, pues la familia va a tener que reajustar la estructura, como usted nos había comentado en la exposición anterior que estaba preguntando. Sí, pues tiene que reajustar la estructura, cambiar la distribución pues, de roles, de todo esto, de tareas, y sobre todo tiene que ser capaz de poder adaptarse a los problemas y buscar soluciones, buscar pues, formas de solucionar los problemas. ¿En qué? En un breve lapso de tiempo. Recordar que pues si es una enfermedad sobre todo grave, eso ya no lo voy a mencionar porque ahí le compete más a mis compañeros de la siguiente exposición, pero ajá, tiene que ser dependiendo, claro, de qué tan grave sea la enfermedad, pues una respuesta rápida. Y sobre todo, pues bajo presión. Y como ya habíamos comentado, las presiones pues está relacionada con estos factores que habíamos mencionado, como el económico, moral, emocional, que puede ocasionar que se abandone el tratamiento, todo eso que ya habíamos mencionado. Pues se requiere esta adaptabilidad, flexibilidad, para poder continuar, para poder sostenerse y poder continuar con la dinámica familiar. Estos cambios adaptativos que la familia tiene que asumir, pues traen consigo pues algunos riesgos para ellos mismos y para el familiar como tal, porque pues recordar que estamos reestructurando toda esta dinámica. Y a veces puede salir bien y a veces puede salir mal. También pues el intento de mantener este equilibrio, esta homeostasis de la familia, puede ocasionar que, como ya se había dicho, afecte a otro miembro. Entonces van a ocurrir, van a aparecer síntomas en alguno o varios integrantes de esta familia. Y esto es lo que usted mencionaba, que puede surgir disfuncionalidad en el grupo, disfuncionalidad en la familia. Ok, estas familias disfuncionales van a presentar alteraciones en identificar y solucionar los problemas, en cómo expresar y cómo involucrarse afectivamente con los otros miembros, en comunicarse con los otros miembros. Este es un problema muy serio, la comunicación, el control de la conducta de sí mismos, de sus emociones, la autonomía, que a veces, que como ya les había dicho, pues se puede perder, y los roles que cada uno pues, va a asumir dentro del sistema familiar. Por ello, es importante que ante todas estas crisis, estos eventos pues trágicos que puedan ocurrir, pues la familia sea el principal recurso, ¿no? Que es el recurso más importante para poder enfrentar estos problemas. Es por ello que el foco de la terapia familiar pues se va a enfocar en el contexto y no solo en la enfermedad como tal. Y esto pues, se involucra con lo que trata la medicina familiar, no solo tratar al enfermo y la enfermedad, sino también a todo lo que lo rodea. Las interacciones que tienen con el paciente, los familiares, que el enfermo tiene con la familia,
que el enfermo tiene con el ambiente y el ambiente con el enfermo. O sea, sobre todo, analizar esta dinámica que rodea a la persona, ¿no? Y ver de qué forma se puede abordar y ayudar. Y esto sería todo. Muy bien. Muy bien, muchas gracias al equipo. ¿Algún comentario sobre este tema bastante interesante, extenso y básico? ¿Alguna duda, pregunta, comentario, experiencia? Pues bueno, a mí lo que me ha tocado ver, o sea, pues obviamente no tenemos la experiencia de estar yendo al hospital y todo esto, ¿no? Pero me ha tocado ver en ocasiones, bueno, lo que más recuerdo me vino a la mente fue cuando a una señora, ¿no? Era una señora joven, creo que tenía 45 años, y era diabética y le tuvieron que amputar uno de los pies. Y ahí mero en el hospital, en el hospital, ¿no? En el lugar donde estaban, creo que recuperando, no recuerdo bien, ahí mismo se empezaron a discutir, ¿no? De quién la iba a cuidar o cuáles eran los horarios de trabajo de cada uno de ellos, para saber quién iba a administrarle sus medicamentos y todo esto. Y la verdad es que sí se vio bastante complicado, ¿no? Como que no lo tenían planeado hasta ese momento. Sí, claro, sí, claro. Independientemente de que ahorita vaya a hacer algunos apuntes respecto a los temas, al contenido de toda la ponencia, esto es muy frecuente, por ejemplo, me ha tocado ver muchos casos de las pacientes jóvenes con hijos pequeños que son trabajadoras en un retraso en el diagnóstico con cáncer de mama y cómo se enfrenta la familia a esta problemática, puesto que son la mayoría de familias modernas, aquellas donde la mujer trabaja, aunque tenga una pareja, el hecho de que trabaje, bueno, las convierte en familias modernas, ¿no? Entonces son de familia moderna, tienen una responsabilidad dentro y fuera de casa y obviamente no contemplan o no está dentro de su programa de nadie, pues dentro de su programa de madre y de proveedora, el no trabajar, el incapacitarse o el no hacer algunas labores en casa. Por lo tanto, las detecciones de cáncer de mama se ven rezagadas y se hace el diagnóstico en estadios avanzados y por eso, por supuesto, las posibilidades de tratamiento pues cambian, ¿no? Son distintas e incluso a veces ya no alcanzan como un tratamiento conservador. Y el hecho también de cuestionarse de si ellas se enferman, no solamente quién va a proveer a la casa, quién va a cuidar a los demás y aparte quién va a cuidar de ellas, si generalmente son las cuidadoras. Entonces, el que se enferme una mamá que trabaja, nosotros somos regidos mucho por el matriarcado también, entonces resulta un conflicto familiar bastante amplio, ¿no? Pero como ese hay muchísimos más ejemplos. Aquí lo primero que tenemos que enfocarnos es hacer esta gran división, ¿no? Familias con paciente enfermo. Ok, pero la enfermedad es aguda o crónica. La visión, el seguimiento y la reacción de cada uno de los miembros de la familia y del propio paciente es muy distinta cuando es una cuestión aguda o cuando es una cuestión crónica. Cuando es una cuestión aguda, bueno, se tiene que ajustar de una forma muy abrupta ciertos roles, pero sabemos que es temporal. Ajá. Claro, tiene que ver quién es el miembro de familia que está afectado. ¿Es aguda, es crónica y quién? Son las principales preguntas que nos tenemos que realizar al evaluar o al analizar este tema. Y de ahí, bueno, se desglosa todo lo demás que ya mencionaron sus compañeros de forma muy completa, que tiene que ver, por supuesto, con aquello que rodea al individuo, la familia y el entorno, ¿no? En el que está inmerso el núcleo social, que es la familia, y el núcleo de la familia es el individuo, ¿no? Qué costumbres tienen, qué edad tiene la persona enferma. No es lo mismo tener un padecimiento crónico
de alguien joven dentro de la familia que de alguien mayor. Ajá. Si trabaja, si permite o no permite ser ayudado, ajá, qué tipo, como mencionaban bien, la parte de la personalidad, independientemente de si tiene algún otro factor agregado emocional o no, pero hay ciertos miembros de la familia, no sé si ustedes identifican alguno dentro de su familia extensa, que no tan fácilmente se deja ayudar o no tan fácilmente acepta hacer ciertas modificaciones. Independientemente de la edad que tenga, ¿no? Entonces eso origina otro conflicto familiar. Más que conflicto, porque nosotros no hablamos de conflictos, sino que hablamos de ajustes y de cambios en la dinámica y quizá a lo mejor sí alteración en alguna de las funciones y por supuesto una dificultad en la comunicación familiar. Entonces no sé si identifican que ahora ya haciendo referencia en estos temas, nosotros vamos integrando quizá algunos pequeños conceptos que hemos estado viendo durante las clases y que también ustedes ya tenían cierto conocimiento. Tenemos que hablar también sobre la parte de la flexibilidad que mencionaron varias veces en la ponencia, adaptabilidad y flexibilidad. En la medida en que las familias tienen mayor adaptabilidad y flexibilidad, tienen mayor posibilidad de enfrentar esta crisis y reajustarse. Y entonces poder avanzar hacia el cambio, que es una de las partes que nosotros evaluamos dentro de la medicina familiar, que los roles son dinámicos y que se tienen que hacer ajustes pero que avancen. Es un cambio que aunque no necesariamente es positivo para la familia, pero le permite seguir avanzando y seguir rondando por todas las etapas de la familia, aún con reajustes, conservando la parte de la comunicación y cambiando y haciendo quizá de forma dinámica esa cuestión de roles y cumpliendo con las funciones básicas de la familia. Entonces, bueno, tenemos que evaluar todo eso dentro de ambas áreas, ¿no? Ya sea crónica o aguda. A ver, denme un minuto, por favor. Listo ya. Entonces, bueno, obviamente tenemos nosotros que integrar todo esto. La parte de lo que hablaron en cuanto al enfrentamiento de los problemas y las etapas del duelo, eso es algo que sucede constantemente, ¿no? Ante la pérdida en cuanto al funcionamiento total de alguno de los miembros de la familia. Es muy distinto, como les mencioné al principio de mi intervención, si el miembro de la familia es un niño, es un adolescente, es joven, recién empieza a lo mejor su actividad laboral, si a lo mejor es una pareja que está apenas conformando la familia y alguno de ellos dos presenta una enfermedad, como esto se va ajustando y la parte adaptativa pues es variable, ¿no? Y obviamente se analizan todas las etapas del duelo o el enfrentamiento. Y como sabemos, pues si hay algún estancamiento o retraso en alguno de los procesos de esas etapas, o del proceso de alguna de esas etapas, pues se cae en la cuestión patológica, ¿no? Que es un duelo patológico o algo que altera la salida de esa crisis paranormativa que es como le debemos de llamar a esta cuestión de dinámica familiar. Y lo último que mencionó, si no mal recuerdo, José Miguel, es la cuestión del afrontamiento, lo de centrífuga o centrípeta. Esto es súper estudiado en la parte de la familia porque a veces por el paciente enfermo es que una familia está unida. Una vez que muere o una vez que se soluciona el problema o una vez que ya no existe ese paciente enfermo, por la razón que sea, entonces la unión y la comunicación de la familia desaparece. Porque es muy frecuente ver en familias latinoamericanas
que en función del enfermo giran muchas decisiones. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde? Y sobre todo si es el papá y la mamá, ¿no? ¿A dónde va a estar mi papá? ¿A dónde va a estar mi mamá? ¿Y ahora quién viene a cuidarlo? Y a veces se hablan por teléfono solamente para darse la información del familiar enfermo, de cuándo le tocan sus citas, de cuál es el laboratorio, cómo estuvo, qué comió, ahora se molestó, ahora está bien. Y ese es en torno al que gira toda la familia y el núcleo familiar cercano, pero también la familia extensa. Ajá, sea consanguínea o no, porque entran en ese rol incluso aquellos que no son de una rama consanguínea, ¿no? Y la parte de la atención o el afrontamiento de una forma centrípeta. Aquí más que nada es, todos se disgregan menos el cuidador, ¿no? Fundamentalmente. O sea, una persona es la que absorbe esa parte del enfermo y se fija en él. Olvidando o dejando a un lado el resto de los integrantes de la familia. Sí me causó así como curiosidad porque, bueno, en el adulto mayor se ve y es como un ejemplo, ¿no? Muy clásico, pero en realidad nosotros vemos esto mucho más también en los niños. A veces la unión de la pareja depende o recae en que el hijo está enfermo, y la madre o el padre hacen y cambian todas sus funciones alrededor del hijo y se descuida la otra parte de la familia. Hay una película que no sé, de hecho se las voy a recomendar. Una vez que pase su periodo de exámenes, haremos un análisis de esta película que se llama La decisión más difícil. No sé si alguno de ustedes ya la vio. No, pero sé cuál es. A ver, ¿cuál es? Díganmelo. Es en la que una tienen... ¿Mandé? Es una donde sale Cameron Díaz, que una de sus hijas tiene cáncer. Es correcto. Y entonces, ¿en torno de quién giran todas las decisiones? Creo haber visto un resumen en el que era una niña que estaba muy enferma y tuvieron otra hija en la cual es quien le va a donar órganos. Sí. Tiene leucemia. Y como que la segunda hija, pues, básicamente la tuvieron como partes de repuesto, entonces Correcto. se siente mal. Es un embarazo planeado específicamente para que fuera la donadora de la hermana. Y ya no sé cómo sigue, o sea, solo recuerdo esas partes. ¿Y Dani, te acuerdas de algo más? Daniela, que también la vio. Daniela, Regina. Tiene mucho que la vi, pero sí, de eso me acuerdo. Ok. Bueno, todas las decisiones giran en función de la hija con leucemia, ¿no? Un padecimiento crónico y alrededor de ella existe la comunicación, las actividades y todo, hasta que finalmente la hija menor, que es la que le va a donar la médula ósea, reclama, si no mal recuerdo es médula ósea, pero el asunto es que es un problema neoplásico, ¿no? Y reclama y dice, bueno, porque a mí nunca nadie me preguntó, no hacemos nada que a mí me guste, ¿no? Porque todas las salidas, toda la parte de diversión, etcétera, pues está en función de lo que puede hacer la otra niña. Entonces, es un ejemplo muy típico de esta parte de resolución centrífuga en como se observa al inicio de la película, pero conforme va evolucionando, pues nosotros observamos que entonces es centrípeta, porque la que está completamente atenta de la hija, pues es la madre, y suele descuidar, ¿no? O las otras áreas, o al final, en la segunda parte de la película, se puede visualizar eso. Ya tendremos oportunidad de poder verla, porque es un ejemplo extraordinario para las familias con un miembro con enfermedad crónica, que no sea un anciano, porque siempre lo esperado es que sea el anciano. Nos imaginamos cuando decimos enfermedad crónica, hay un viejito, ¿no? Y la verdad es que no siempre sucede así. Y superar las crisis
para normativas cuando el paciente es joven es un tanto más difícil porque no es lo más esperado, ¿no? En fin, no sé más o menos si tienen duda, el tema es muy amplio, bastante bien abordado por el equipo en cuestión de los puntos que se deben de tener en mente, ¿no? Con un paciente enfermo. Y bien lo dijeron, hay algunos detalles muy específicos sobre enfermedades crónicas y enfermedades agudas. ¿Alguna pregunta, duda, participación? ¿No? No, doctora, gracias. Ok, muy bien. Voy a compartirles un archivo que es un estudio de salud familiar. El estudio de salud familiar es algo que al final ustedes van a tener que elaborar, pero lleva su tiempo y tienen que ir integrando lo que se va abordando en las clases. Si no lo vamos haciendo poco a poco, entonces al final se hace a la carrera, se hace a prisa y no se cumple el objetivo, que es precisamente ir nosotros integrando, ¿no?, todos los conceptos de medicina familiar y resaltar la importancia de estudiar al paciente dentro de su núcleo familiar y también observar y tener la información de todos los miembros o integrantes de la familia. Este estudio de salud familiar, con el permiso de una de las alumnas, después les comparto el mío, se los voy a compartir. Esta alumna ya salió hace varios ayeres, hace varios años, de la especialidad de medicina familiar. ¿Les llegó ya? Es un PDF. No, doctora, todavía. No, se los mandé por el chat. No lo puse en equipos, lo puse por el chat. Me avisen si les llega. A ver, ¿ya? Ya llegó. Ya llegó. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, este es un estudio de salud familiar, como les decía, es un ejemplo de lo que tienen que hacer para integrar todo lo que hemos estado viendo hasta ahorita y lo que vamos a seguir viendo en la asignatura. ¿Por qué se los quise mostrar ahorita? Porque ustedes pueden observar en el estudio de salud familiar la historia de la familia. Punto número 1, el motivo de la consulta. Lo que me han estado preguntando a lo mejor en algunas clases, nosotros lo observamos, ¿no? En la primera, en la segunda, en la tercera consulta, evaluamos quiénes son aquellos candidatos para hacerles un estudio de salud familiar y quiénes quizá no, porque no todos los pacientes lo son. Entonces, quiero que lo observen, lo lean detenidamente. La próxima clase vamos a iniciar haciendo preguntas respecto a la lectura de este estudio de salud familiar y después vemos el contenido del equipo que le toca exponer y poco a poco ustedes van a tener que ir elaborando ello. Ya les voy a dar las instrucciones un poquito más específicas después de que lo lean, porque sí necesito que primero visualicen los apartados, cómo se va redactando, lo comentemos y ya después les aviso cómo va a ser la elaboración y la entrega. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, muy bien. Pues entonces vamos a terminar la clase de hoy. Ya nos adentramos un poquito más a lo que hacemos en la práctica, que es